Antes que nada, ¿cómo están? Muy buenas noches. Creo que ya con más de uno de ustedes no es la primera sesión que tenemos. Para aquellos que, dicho de alguna forma, es nuestra primera vez en una clase, mucho gusto. Mi nombre es William Horna, contador público. El día de hoy lo que vamos a hacer o lo que vamos a revisar son una serie de criterios, ¿ok? ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Una serie de criterios de un procedimiento de cierre. Vamos a sincerarnos, lo repito nuevamente, quienes me conocen saben que me gusta ser sincero en todo sentido, en lo que hablo, expongo y hasta en mi forma de enseñar, ¿no? Trato en lo posible de ir más que nada a la esencia de lo que hablo por encima de avanzar cosas. Prefiero dar vueltas en un concepto antes de que simplemente disparar 20 cuando al final ninguno se entendió. Entonces, primera cuestión, así como se dice, sincera, que voy a decir el día de hoy es, no vamos a aprender a hacer un cierre contable en una clase de 2 sesiones, o sea, de 2 horas, disculpen. ¿Por qué? Porque hablar de un cierre contable tributario es hablar de vamos a decirlo, una serie de procesos, una serie de conceptos y actuaciones que tenemos que realizar para poder llegar a llenar correctamente tanto un PDT, ¿sí? Un formulario virtual, en este caso el 710, que por cierto ya está activo desde inicios de año. Inclusive el día de hoy hice un promedio de 4 o 5 declaraciones de PDT de renta anual. Esto ya está disponible para hacerlo. Y que también va por la parte de los análisis y los cierres a nivel contable, ¿no? Entonces, hacer todo ese procedimiento de cierre contable tributario en una sesión de 2 horas es algo prácticamente utópico. Entonces, William, me estás tratando de querer decir de que no vamos a aprender mucho sobre cierre contable y tributario en esta sesión. Yo diría que si bien es cierto, no lo vamos a aprender a hacer todo, lo que sí vamos a llevarnos el día de hoy es una serie de datos, una serie de conceptos o ideas que nos van a permitir profundizar mucho más en todo lo que significa un correcto procedimiento de cierre contable y tributario. Y básicamente lo que vamos a hacer es repasar los 5 pilares de lo que a nosotros nos interesa como contadores, que es los 5 pilares que sustentan mi gasto. Para más de uno esto va a ser un recordaris, para algunos quizás va a ser una novedad, independientemente de la posición en la que estés, es decir, si esto ya lo has visto antes o si esto todavía no lo ves. En la sesión de hoy, lo repito, vamos a tocar aspectos, sobre todo a través de los ojos del Tribunal Fiscal, de los diferentes puntos de estos 5 pilares que les menciono. Voy a dejar la parte introductoria en este momento. Recordemos que lo que nos interesa más que nada es abarcar de manera íntegra, por lo menos en un giro de 360 grados, los aspectos más relevantes de un cierre. Y empecemos con plantearnos una situación bastante interesante, que es con lo que ustedes se enfrentan todos los días, no necesariamente en un procedimiento de cierre, que es tenemos una determinada operación económica y cómo volvemos deducible ese gasto. Por ejemplo, lo que les planteo acá, ¿no? En la imagen, nosotros como empresa tenemos un determinado bien y lo vamos a regalar. Pónganse en esa simple situación. Tenemos un bien y lo vamos a regalar. Ahora les planteo yo la pregunta, ¿qué medidas toman ustedes para volver deducibles ese gasto? Es un nivel de 5, o mejor dicho, es una escala de 5 niveles, los cuales nosotros tenemos que trabajar. En principio, de ahí quisiera hacer una homologación o una vinculación a lo que hablan las NIF. Si es que hay alguien aquí que ha llevado un diplomado de NIF, siempre les van a pedir que las operaciones económicas las analicen bajo el sustento financiero. Es decir, que se olviden de todo lo que significa la ley del impuesto a la renta, la ley del IGB y que se concentren en la sustancia financiera. En donde, por ejemplo, si tenemos un terreno que lo vamos a vender, pues lo reconoceremos como mercadería. Si tenemos un terreno sobre el cual vamos a construir algo, lo reconoceremos pues como elemento de propiedad, planta y equipo. Si tenemos un terreno el cual lo voy a dejar para que gane valor y nada más que eso, o lo alquilaré a un tercero, pues una propiedad de inversión.
Si tengo un terreno el cual lo he adquirido a través de un arrendamiento financiero, pues lo reconoceré, más que reconocer el terreno, reconoceré algo como eh, se podría decir, esto lo terminaré reconociendo como un elemento de un derecho de uso, ¿no? No vamos a tocar contabilidad inmobiliaria. Lo que vamos a tocar de manera general son aspectos fundamentales que son de aplicación a cualquier tipo de contabilidad, porque al final la ley del impuesto a la renta y sobre todo el elemento del artículo 37 le es de aplicación a nivel general. Quizás por casualidad estoy empezando mi primer ejemplo con el tema del terreno, porque lo que deseo que exploren es justamente eso. Yo tengo un elemento que es un terreno y que siempre va a ser terreno independientemente de la situación económica frente a la que esté. Lo que hace que cambie ese terreno justamente de cuenta 20, que sería una mercadería, o una cuenta 24, si sería esto justamente una empresa inmobiliaria que lo que va a hacer es construir en él y va a vender departamentos, es decir, no va a vender terreno, va a vender departamentos y termina siendo un material, ¿ok? Eh, ¿Cómo se podría decir? Lo que vamos a tener o terminar entendiendo es justamente de que cuenta 20 si es que lo vendo directamente, cuenta 24 si es que lo vendo como departamentos, cuenta 33 si es que voy a construir oficinas sobre ese terreno, cuenta 31 si es que lo voy a alquilar, ¿no? Te cuenta 32 si lo he comprado en arrendamiento financiero. Muchos tratamientos para un solo elemento. Y eso es algo que aprendemos cuando nosotros estudiamos NIF. Pero cuando estudiamos impuesto a la renta, cuando estudiamos tributación, no nos damos cuenta o no nos percatamos que la lógica es la misma. Yo les estoy proponiendo un caso donde yo tengo un bien y lo voy a regalar, ¿sí? Y independientemente de lo que yo esté regalando, también hay realidades diferentes que me permiten a mí entender frente a qué tipo de gasto estoy. Por ejemplo, si lo regalo simplemente a cualquier entidad perceptora de donaciones, estaré dentro del alcance del inciso X del artículo 37, tratamiento propio de donaciones. Si es que lo doy como parte de un proceso de marketing, pues estaré dentro de lo que se conoce como gastos de publicidad. Si lo he comprado para regalárselo a un trabajador por haber cumplido una meta, pues estaré dentro del concepto de gastos de personal. Si lo he comprado para regalarlo a alguien que no pertenece a la entidad, a la empresa, pero aún así se lo quiero dar, estaré dentro del concepto de liberalidad. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer para entender si el gasto es deducible o no deducible es plantearse la pregunta depende. ¿Depende de qué? Depende frente a la modalidad que yo estoy de la entrega del bien. Si es una donación, si es un gasto de representación, si es un gasto de personal, si es un gasto de marketing, si es una liberalidad o cualquier otro, ¿no? Y para ello exploramos el primer elemento del gasto cuando yo estoy en un proceso de cierre contable o tributario, cuando estoy haciendo mis análisis tributarios, debería de preguntarme. Depende de qué es lo que estoy haciendo. ¿Y por qué me planteo esa pregunta de depende de qué estoy haciendo? Porque voy a tener que aplicar el primer criterio, que es legalidad. ¿Qué significa legalidad? Yo debo de utilizar o realizar mis reparos y mis análisis de acuerdo a lo que la norma me indica, ¿sí? Y miren, vamos a ir de frente a un caso bastante interesante. Quizás más de uno de los presentes ya lo ha visto en clases anteriores conmigo, pero para aquellos que no, miren lo siguiente. Compramos un software, ¿sí? Una licencia de software, la licencia de JB Contable, por 12 meses. Ustedes lo compran en mayo o lo compraron en mayo 2024 y el valor por la cantidad de licencias, ¿no? que obtuvieron y la forma en que lo compraron, le salió 20.000 soles. ¿Ok? Muy bien. Para muchos de nosotros, la contabilización de esto no es complicado. Es una cuenta 34 contra una cuenta 46.5 por el valor de, permítanme, por el valor de 20.000 soles. Listo. No le estoy poniendo IGB, todos nosotros sabemos que esto tiene IGB, pero ahí me quedo con mi asiento.
Lo que sigue también para nosotros es bastante interesante desde un punto de vista NIF. Sabemos que tenemos una amortización mensual de 1.666,67, que equivale a un doceavo de los 20.000. Y lo que hemos aprendido a hacer de una forma bastante correcta, de acuerdo a los principios de las NIF, marco conceptual sobre todo, ¿no? Principio del devengado, también referenciado en la NIC 1, vigente por ahora hasta que entre en aplicación la NIF 18, de que yo debo de devengar los gastos en la medida que estos se vayan consumiendo o generando. Pues bien, bajo un concepto NIF, yo tengo un gasto de 13.300, ¿no? Promedio en el año 2024 y en el año 2025, pues los 4 meses restantes. Consumo la amortización a medida que se va dando, ¿ok? Eso es lo que muchos de nosotros hemos hecho o mucho de nosotros hacemos dentro de nuestro procedimiento. Pero es un procedimiento que contradice, ¿ok? Que contradice el primer principio que tenemos dentro de nuestras bases para hacer la deducción de un gasto, que es el principio de legalidad. ¿Y por qué lo contradice? Bueno, hasta acá no veo contradicción alguna bajo un tema de contabilidad. Vamos al tema de la forma en que nosotros lo mandamos al gasto tributario. ¿Qué me indica el inciso G del artículo 44 de la ley del impuesto a la renta? Pues me indica de que yo para tomar los gastos de amortización de un intangible tengo solo dos opciones. O lo tomo en un año, es decir, en un ejercicio, ojo, el término que ha utilizado la ley no es 12 meses o un periodo equivalente a un año, no, ha dicho en un ejercicio. Opción 2, lo tomo en 10 años. ¿Ok? ¿Qué pasó? Un contribuyente, ¿no? Como muchos de nosotros, agarró, compró un software, que por cierto, ese software valía 350.000, no, 420.000 soles promedio. ¿Ok? Utilizó una metodología de doceavos y empezó a reconocer el gasto mensualmente, la amortización mensualmente, y dedujo en su DJ el equivalente, ¿sí? El equivalente al año. Eso fue, de nuestro ejemplo, 13.333. Vino la administración tributaria, le hizo la auditoría y de frente, inciso G del artículo 44. Tú no puedes tomar una parte del gasto, ¿sí? Una parte del gasto en el periodo uno y otra parte del gasto en el periodo, en el periodo 2. ¿Por qué no lo puedes hacer? Si es que estoy cumpliendo con el principio de vengado. Bueno, ese principio es totalmente NIF. Tú lo que tienes que hacer, lo repito nuevamente, respeta el principio de legalidad, respeta lo que indica la norma tributaria y la norma tributaria te ha dicho una de dos, o lo tomas en un año o lo tomas en 10. ¿Qué has hecho tú? Has tomado una parte en un año y tomarías la otra parte en otro ejercicio. Y por ende, estás en un limbo jurídico. ¿Qué pasa ante esa situación? Bueno, el Tribunal Fiscal en la sentencia 044442 de la Sala 3 del año 2021 dijo, bueno, como la empresa ha tomado el gasto de manera proporcional, es decir, de manera mensual, significa que ha querido aplicar una metodología de amortización, valga la redundancia, proporcional. Y la única forma de devengar gasto tributario o tomar el gasto tributario en proporción es la metodología de la opción 2, es decir, en 10 años. Por lo tanto, no, 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 Claudia. Justamente ese es el criterio que había tomado el contribuyente. Interpretó que cuando se decía un ejercicio, se entendía que era 12 meses, es decir, una parte en el año 2024, según mi ejemplo, y la otra parte en el año 2025. ¿Qué es lo que dijo la SUNAT y el Tribunal Fiscal validó? Que cuando se dice un ejercicio se refiere al periodo en que tú adquiriste el software, que para efectos tributarios tú no debiste de haber tomado 13.333, debiste de haber tomado los 20.000. Evidentemente, bajo una deducción, ¿no? Porque tu gasto contable va a ser de 13.333
pero le metes vía deducción un gasto adicional de 6.667. Pero en el año 2024, si tú lo trabajas en 2 años, es decir, proporcional, y aquí viene la importancia del principio de legalidad, que es la ley por ningún lado dice que lo puedes tomar por 2 años. O es o en un ejercicio o es en 10. Como lo has tomado proporcional, te has equivocado en la metodología proporcional de 10 años. Por lo tanto, ajustemos tu gasto. ¿Cómo te lo ajusto? 20.000 soles. Entre 10 años, en el año uno solo podías tomar 2.000. Por lo tanto, te reparo el exceso. 11.333 reparado por que la metodología que utilizaste es errada. Cuando hablamos de principio de legalidad, hablamos justamente de estas situaciones. Situaciones establecidas de manera puntual en la norma que nosotros debemos tomar en consideración al realizar nuestras operaciones y nuestras deducciones. Es muy probable, sí, es muy probable que más de uno, y en eso me incluyo, hubiéramos interpretado de manera incorrecta a qué se entendía por un ejercicio. Es más, muchos comparten la metodología de los gastos de servicios o los gastos, por ejemplo, de seguros, que te dicen que un seguro tú lo tienes que tomar en un periodo de 12 meses y por lo tanto, por ejemplo, si tienes una, vamos a decir, una póliza de seguro de un año, tú vas tomando el gasto de seguro a razón de doceavos porque eso es lo que la ley ha indicado. Pero esa es una metodología propia del seguro. En el caso de los software, en el caso de los intangibles, la amortización tiene un tratamiento específico y puntual que, como lo hemos visto de manera rápida, te permite que lo tomes todo en un ejercicio. ¿Quién lo dice? El Tribunal Fiscal. ¿Quién lo observó? La SUNAT. Al final el contribuyente termina perdiendo un gasto de 11.333 que en realidad termina perdiendo un gasto de 18.000 soles en el año 2024 simplemente por dejarse llevar de la metodología de otros gastos que no les son aplicables a las amortizaciones. Entonces, punto número uno, primer pilar que nosotros debemos observar cada vez que estemos haciendo este análisis es frente a qué estoy. No se olviden, no todos los gastos tienen el mismo tratamiento. No todos los gastos son iguales. Por ejemplo, y vamos un poquito aquí con un tema más allá de jurisprudencia, ¿no? A ver, cuando nosotros hablamos de gastos recreativos, nosotros a veces tenemos el café, la gaseosa, ¿no? La gaseosa, el azúcar y otros bienes. Vamos a hacer un pequeño resumen, Leonard, para poder terminar de dejar en claro todo. Y por favor, ayúdenme ustedes con las respuestas para que esto sea mucho más rápido y dinámico. ¿Cuánto me costó el software? Todos estamos clarísimos que 20.000 soles. ¿Ok? 20.000 soles. Ubiquémonos en la parte NIF. ¿Sí? En la parte NIF. ¿Qué principio nosotros tomamos en el tema de las NIF? El principio de vengado, ¿cierto? Es decir, vamos reconociendo el gasto a medida que el activo se va consumiendo. Y eso es un criterio totalmente válido, es un criterio que sí tiene una coherencia de asignación del gasto conforme se va usando. Bajo esa metodología NIF, yo aplico una amortización mensual a razón de doceavos, un año. Si fuera 24 meses, pues a razón justamente de 24 partes. Cada mes, a medida que se vaya consumiendo. Como la licencia es de un año, lo voy consumiendo a razón de doceavos. Este tratamiento que está acá, lo repito nuevamente, es un tratamiento NIF. Es un tratamiento exclusivo para el reconocimiento de los gastos en mis estados financieros. Pero cuando voy a hacer mi declaración del impuesto a la renta, la ley, principio de legalidad, yo estoy obligado a hacer lo que la ley obliga, es solo dos formas de tomarlo, en un ejercicio o en 10 años. Ahora, tributariamente se conoce como ejercicio a enero-diciembre o la sumatoria de 12 meses consecutivos. Esa es una pregunta muy importante para terminar de entender esto. Cuando hablamos de un ejercicio fiscal, tributario, estamos hablando del periodo comprendido de enero a diciembre de un año X, 2020, 2021, 2022,
¿O estamos hablando del sucesivo de 12 meses? ¿Qué entienden ustedes según el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta? Enero a diciembre. Muy bien, enero a diciembre. Ese es el concepto de ejercicio. ¿Qué te está diciendo la ley del impuesto a la renta? ¿Que lo tomes en un periodo de 12 meses o en un ejercicio? Te está diciendo, tómalo en un ejercicio. Por lo tanto, ¿ok? Por lo tanto, tengamos en consideración que si yo voy del 2024 y otra parte lo tomo en el 2025, ¿estoy en la opción uno, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Si yo una parte del gasto lo deduzco en el 2024 y la otra lo deduzco en el 2025, no, no estoy en la opción uno. Y si no estás en la opción uno, por default, ¿sí? Por simple descarte, ¿cuál te corresponde? La opción 2. Te corresponde la opción 2. Entonces, si tú has tomado como gasto deducible 13.000 soles, 333.33, dígame, ¿no hay acaso un exceso en el gasto deducible que te correspondía? La respuesta es sí. La respuesta es sí, he tomado más gasto del que me correspondía porque legalmente, al yo haber optado por tomar el gasto en más de un ejercicio, ya no puedo hacerlo en dos, tengo que hacerlo en 10. Y por lo tanto, el gasto anual que me correspondía era solo de 2.000. Y es ahí por eso que yo les decía que al haber yo tomado 13.333, yo tengo un reparo equivalente a, ay, disculpen, un reparo equivalente a ¿cuánto? A 11.333.33. Ahora, me hicieron una pregunta por ahí que es bastante interesante. William, entonces si yo lo compro en diciembre, ¿significa que puedo tomar los 20.000 soles de ese gasto en diciembre en el año 2024? La respuesta es sí. El principio de legalidad va de eso. Nadie está, bueno, todos estamos obligados a hacer lo que la ley obliga y nadie está prohibido de hacer lo que la ley no prohíbe. Por lo tanto, la ley ha dejado de manera clara y explícita que si yo opto por tomarlo en un ejercicio, lo puedo hacer. No ha establecido con una excepción donde diga, con excepción de aquellos casos en donde el intangible haya sido comprado en el último mes del periodo. Si lo existiera, mejor dicho, disculpen, estoy hablando con la paisana Jacinta. Si existiera esa excepción, yo les diría no, con excepción de que lo compren en diciembre, porque la ley en ese caso ha dicho que no, que lo deduzcas de tal manera, pero no hay una norma que te lo impida. Por lo tanto, por principio, nuevamente lo indico, de legalidad, por eso la importancia de empezar con este primer pilar que es la legalidad, yo estoy liberado para tomar todo el gasto en un solo ejercicio, en este caso independientemente del momento en que lo haya comprado. Interesante la lectura de esta RTF porque el Tribunal Fiscal hace dos observaciones. La primera, que si tú haces un tratamiento mensualizado, ya estás dando a entender que quieres hacer una metodología proporcional, es decir, la de los 10 años. Ese es uno. Dos, a menos que en tu DJ regularices la diferencia. ¿Qué significa? Que hagas una adición o una deducción en este caso. ¿Ok? Exactamente, Leonard. Exactamente, tal cual. Ese sería el resumen del caso. ¿Sí? Espero que haya quedado claro esa parte y me voy a ir rapidito para cerrar con este punto de legalidad que creo que ya nos está quedando clarito de qué significa la legalidad. Miren, café, gaseosa, azúcar y tecito, otras cosas que se le da al personal y que suelen ser calificados de manera directa como en las contabilidades, he podido ver, los ponen como gastos recreativos, ¿no? Gastos recreativos, atención al personal. Y le aplican el límite del 0,5% de los ingresos netos que indica la norma, ¿sí? De los ingresos netos. Pues bien, ahí, por ejemplo, estamos nuevamente frente a un error del concepto de legalidad. ¿Por qué?
Porque de acuerdo a múltiple criterio jurisprudencial, aquí les he puesto no una, sino varias jurisprudencias que van desde el 2019 al 2024, reciencito, se ha establecido que cuando hablamos de un gasto recreativo estamos hablando de aquel que tiene como finalidad el entretenimiento, esparcimiento y agasajos. Dícese, son actividades. Entretenimiento, una fiesta, una gincana, un torneo de fútbol. Entretener significa un acto. Esparcimiento, distraerte. Un paseo, un taller, algo que tenga como intención de que tu mente se disperse, se salga del trabajo un momento y que se recargue de energía. Y agasajo, una cena, una celebración en conmemoración de algo, los gastos de cumpleaños, los estoy poniendo aquí como un ejemplo, pero nótense que en ningún momento se ha definido jurisprudencialmente como gasto recreativo, y ojo, aquí quiero hacer una aclaración, la importancia de la revisión de la jurisprudencia radica entre otros porque cuando tú estás en la ley del impuesto a la renta, ¿ok? Claro que sí, es cualquier intangible, Marisa. Es cualquier intangible, no está reducido a un software. Lo que dice el inciso G del artículo 44 es los intangibles de duración limitada que se van a amortizar, ¿sí? Serán deducibles a razón de, ¿no? Este RTF también analiza y aborda un poco la perpetuidad, ¿ok? Permítanme por acá. Vamos a ver un toma de intangibles, activo fijo, intangibles. Hay un concepto de perpetuidad, ¿sí? Que está también desarrollada en esta RTF. Quería validar si efectivamente esta RTF hablaba un poco de perpetuidad, pero búscala y ahí van a diseñar un poco también el concepto de lo que es la perpetuidad y cómo funciona la amortización. Pero habla en general de intangibles. No te lo restringe únicamente al software, te restringe a cualquier activo, intangible, que sea amortizable. Esta regla va a aplicar igual. ¿Ok? Lo importante, como te repito, es que tú acredites que es un intangible amortizable. Porque si es una intangible que no se amortiza nunca, pues vas a tener que analizar lo que te comento, la perpetuidad del mismo. ¿Ok? Y en el caso de una página web, a diferencia de un software, podrías tener algunas diferencias que son por la propia naturaleza de ese intangible, ¿no? Bueno, no voy a regresarme al caso del software, voy a seguir acá y voy a matar el ejemplo con lo siguiente. Miren, acá hay un error conceptual bastante interesante y es que el café, la gaseosa y el azúcar no son gastos recreativos, ¿ok? No son gastos recreativos. Y si no son gastos recreativos, no les aplica el 0,5% de los ingresos netos. Es decir, no les aplica el límite, no tienen límite. Pero ahí viene un problemilla. Si tú estás feliz y dices, bien, entonces le puedo comprar todo el café, la gaseosa, el azúcar a mis, ¿cómo se dice? A mis trabajadores, porque no están sujetos a ese límite. Déjame decirte que en todas y cada una de estas RTFs, bueno, en la gran mayoría de ellas, el contribuyente pierde. Pierde porque no cumple con acreditar algo interesante, que es el tercer pilar, y no lo voy a mencionar en este momento, pero más adelante voy a regresar a él. Díganme, para aquellos que son conocedores ya de este tema, de estos 5 niveles, ¿cuál es el siguiente nivel importante que yo tengo que analizar cuando estoy haciendo un esquema de planeamiento tributario? No, Claudia, ese es el tercer nivel. Aunque no lo creas, la causalidad no está dentro del tercer nivel de importancia en la acreditación de un gasto. Lo primero va a ser la legalidad, que la acabamos de analizar. Si la ley lo dice, exactamente, Claudia. La fea ciencia. Fea ciencia, ¿no? Fea ciencia. Aquí falta la H. Fea ciencia. Exactamente. Y les estoy poniendo por acá un poquito de fea ciencia para recordar y para entender qué significa fea ciencia. Nosotros vivimos en esta constante, ¿no? De que decimos que hemos gastado cosas, que decimos que han sucedido situaciones X y la administración tributaria a lo Alan García siempre dice, demuéstralo, pues, ¿no? Puntos suspensivos, no voy a decir qué más, o sea, demuéstralo. A ver, contribuyente, tú me dices que has comprado en la China
no sé, zapatos para vender acá en Perú. A ver, enséñame tu comprobante de pago, enséñame tus cotizaciones, enséñame eh, los voucher depósitos que le has hecho a tu proveedor, demuéstrame que verdaderamente lo que tú dices que ha ocurrido existe. La fehaciencia es un elemento tan, pero tan relevante e importante que lo significa todo en un proceso administrativo. Miren, el tema de la legalidad es algo que se levanta fácilmente con un asesor tributario. O sea, tú, por ejemplo, tienes un problema, llamas a alguien, vamos a suponer por mero ejemplo, lo llamas a William y le dices, William, tengo un problema con tal gasto. Eh, remuneraciones al directorio, supongamos, ¿no? Esto, mira, ha ocurrido de que nosotros le hemos pagado al directorio las dietas, pero no se ha reunido la Junta General de Accionistas y según la ley es la Junta General de Accionistas quien define la remuneración del directorio. ¿Qué hacemos? ¿Es deducible el gasto? Además de eso, no le hemos pagado dentro del año las dietas al directorio. Es más, ya se hizo la declaración jurada y no se le llegó a pagar las dietas al directorio. Y ahora nos hemos dado cuenta de ese pequeño gran detalle y estamos un poquito temblorosos y de miedo. Bueno, te diré lo siguiente, ¿no? Primero, según el principio de legalidad, la ley del impuesto a la renta no ha establecido como criterio que para que se establezca la remuneración al directorio tiene que hacerlo la Junta General de Accionistas. Lo único que ha puesto es un límite deducible de un 6% de la utilidad comercial. Y ese es un criterio validado por el Tribunal Fiscal en algunas sentencias del mismo, ¿no? Entonces, por ese lado, no te preocupes. Segundo, que por principio de legalidad, ¿sí? Por principio de legalidad, yo te diré que no es necesario pagarle al directorio dentro del periodo y antes de la DJ para que sea deducible el gasto, porque eso solamente les aplica a las rentas de quinta categoría. Y en este caso no estamos hablando o sea, mejor dicho, el tratamiento del directorio no está dentro del inciso V o el L del 37 para decir de que estamos frente a una situación que merezca un pago. Nótense que el principio de legalidad se subsana con una consulta. La fehaciencia, no. Tú me puedes llamar a mí y decirme, William, mira, hemos hecho una operación en el año 2022 en la que mandamos de viaje al extranjero a tres trabajadores. Necesito que me digas todos los criterios para hacer deducible. Bueno, yo te daré una lista de detalles de cosas que necesitas para hacer deducible. Pero ahora resulta que no hicieron informes y ya los trabajadores no están en la empresa. Resulta que jamás se reportó, jamás hubo un correo de autorización, jamás hubo una prueba, una trazabilidad de que el viaje se dio y que las personas viajaron y sobre todo a qué fueron. Entonces, si yo no tengo elementos probatorios generados, olvídense, perdí el gasto. ¿Por qué es ilegal? No, no porque es ilegal, porque no has estado en la capacidad de demostrar de que el gasto existió. Eso es fehaciencia. Lo vamos a resumir como la obligación que tiene el contribuyente de probar que un gasto se dio, de que un hecho ocurrió como lo dice. Y para ello necesita cumplir este tipo de criterios. Fecha cierta, acreditarla que la documentación fue elaborada en el momento en que se supone ocurrió. Por ejemplo, tú prestas en el año 2023 dinero o prestaste dinero a la empresa. Te asesoraste, fuiste a un curso de tributación en el que te dijeron tiene que celebrarse un contrato de mutuo, que si bien es cierto no está obligado en la ley, el contrato de mutuo le da fehaciencia a la operación, lo vuelve real, lo vuelve legalmente cierto. Y por lo tanto tú vas y acreditas o legalizas el préstamo recién en el 2025. Mira, ya nace coja tu prueba, porque no es fehaciente. Fue legalizado mucho tiempo después, 2 años después recién. ¿Qué suele hacer el Tribunal Fiscal ante estas pruebas? Lo observa y dice, eh, la prueba adjunta no da certeza plena de que sea cierta porque fue legalizada 2 años después del hecho ocurrido. Pierde potencia, autenticidad, demostrar que el documento es original. Agarras y adjuntas un comprobante de pago que está borroso, que no se ve bien, que parece que sí, que parece que no. Un contrato de mutuo donde una de las firmas parece la de, o sea, que firma Dina Boluarte, ¿no?
de que cuando tú vas viendo cada firma en cada documento del mutuo, es diferente una firma a la otra. En una tiene una X, en otra una Y, en una parece que es una T, en otra que parece una Z. Esas alteraciones, esas cosas que hacen que pierda validez, por más fecha cierta que tenga, tu prueba va a ser observada y va a generar dudas, va, le va a mermar la certeza. Trazabilidad. Las pruebas que tú hagas o presentes tienen que ser trazables. A ver, de nada sirve que tú le entregues a la administración tributaria 40 documentos diferentes si todos estos 40 documentos han sido generados en la interna de la empresa, es decir, han sido hechos por ti, como tu asiento contable, tu libro diario, tu reporte interno, un informe realizado por el gerente, esto, una declaración jurada del almacenero, toda la documentación sale dentro de tu empresa. Mira, ese documento no genera trazabilidad porque nace y muere en tu empresa. La documentación que presentes tiene que vincular a la otra parte. Como por ejemplo, si estamos hablando de que voy a presentar una entrada de la mercadería al almacén, no solo tengo que presentar el formato, me sirve mucho una firma, por ejemplo, del chofer del vehículo que ingresó con la mercadería, porque de esa manera yo genero trazabilidad. ¿Quién fue el chofer que trajo la mercadería en representación de la empresa? Un correo de aceptación enviado por la empresa o enviado de mi parte a la empresa con respuesta de OK. Genero vinculación. No se trata de cantidad, se trata de calidad. Importante, relevante. O sea, la información que yo entrego tiene que ser relevante al caso. Estoy hablando de un viaje al extranjero, de nada me sirva que me pongas un informe hecho acerca del clima. Ese informe del clima quizás me ayudaría para deducir gastos por mermas de combustible que se evaporan por la temperatura, pero no para un gasto de viaje. Mi ejemplo es muy exagerado, lo sé, pero trata de graficar el concepto de relevancia. Si estás hablando de un tema, no adjuntes pruebas que no tienen nada que ver con el tema que estás tratando o que no le van a dar mayor valor. Miren, estas son cuatro de las múltiples características que debe tener una prueba para demostrar que el hecho ha ocurrido fehacientemente. Si yo no puedo demostrar fehaciencia, te va a pasar, creo que lo tengo por acá, aquí está, te va a pasar lo que este contribuyente. Miren, este contribuyente fue muy dedicado, pero no lo suficiente. Estamos hablando que entregó 750.264 soles en productos promocionales, ¿ok? Productos promocionales. Todo ello en un marco de convenios laborales y promociones y auspicios, ¿ok? Es decir, ¿qué hacía? Entregaba productos a trabajadores, a instituciones públicas, instituciones privadas, municipalidades y asociaciones, ¿ok? Y los hacía bajo un concepto del sampling. ¿Saben qué es un sampling? Sampling es cuando te entregan un producto y tú conoces el producto, te gusta el producto y ahora sí vas y lo compras. Es decir, más conocido como entrega de muestras gratis para que el producto se promocione. Miren, ¿cómo sustentó o intentó sustentar el gasto este contribuyente? Resolución fresca, entre comillas, año 2022. Bueno, en el caso de los trabajadores, ¿ok? No, amiga Elizabeth. A ver, criterio jurisprudencial de los gastos de viajes, ¿sí? Criterio jurisprudencial de los gastos de viaje. Tienes que acreditar la necesidad del viaje, es decir, tienes que acreditar el por qué se viajó. Y la necesidad del viaje, según múltiple jurisprudencia, se acredita con el informe. En el informe, o por lo menos en correspondencia interna, en donde se expliquen los motivos por los cuales se viaja. Ahora, si solamente tienes un correo donde se explican los motivos, tienes que adjuntar pruebas de que el viaje se realizó y que se dio de acuerdo a los motivos en que se indicó. Caso contrario, tienes que presentar un informe de viaje, el cual evidentemente tiene que ser, bueno, permítame, de fecha cierta,
No, de fecha cierta no tendría sentido estar en el 2025 presentando un informe de un viaje que se hizo en el 2021. Se podría hacer, claro que se podría hacer, pero necesitas adjuntar toda la documentación generada en ese 2021, ¿ok? Para tener por lo menos una opción de defensa, indicar de que si bien es cierto el informe se presentó en el 2024 o se elaboró en el 2024, no es necesario el libro de actas, Julio. La norma hasta ahora no he podido revisar ninguna jurisprudencia, y eso que he leído como, y no exagero, promedio de 30 jurisprudencias sobre gasto de viaje, en ninguna de ellas exigía el libro de actas. Lo único que se te va a exigir, y miren, de las treinta RTFs que habré leído sobre gasto de viaje, porque hay un montón, no exagero, en unas 27 perdió la empresa. ¿Y por qué perdía la empresa? Porque lo único que presentaban era el gasto del el boleto aéreo, el pasaporte sellado que se viajó y dos, tres fotos en la plaza de armas del lugar al que se fueron. No, estoy siendo exagerado, pero más o menos era la tendencia. Fotos, el pasaporte y el tema de... no, Leonard. El tema de la declaración jurada para los gastos de viaje, para lo único que te sirve es para deducir los viáticos y movilidad en el extranjero, con un límite del 30% del límite del gasto diario que te permite según norma, ¿no? Ahora, si tú no logras acreditar por qué viajaste, la declaración jurada no te sirve de nada porque no cumples con el tercer criterio, que me voy adelantando, que es causalidad. O sea, ¿para qué viajaste? ¿No? Ahora, si tú dices que viajaste por un tema de negocios, demuéstramelo. Demuéstrame con el informe. Demuéstramelo con, por ejemplo, el merchandising del cliente o el proveedor, tarjetas de presentación. Muéstrame las actas de reuniones, tu bitácora tu plan de trabajo que hiciste, dónde estuviste, ¿no? Genérame prueba de todas tus actividades que realizaste. Ahora, si tú te vas por un mes y tuviste una reunión todos los lunes, el gasto es deducible por todo el mes, porque necesitabas estar todo el mes allá, aunque solamente trabajaras una vez por semana. No se te exige que demuestres tu trabajo de lunes a domingo, se te exige que demuestres la necesidad de estar allá todo el mes. Si agendaste una reunión el 1 de enero y la otra reunión lo agendaste el 20 de enero, mira, tú puedes estar hasta el 25 o al 22 de enero y todo el gasto es deducible, pero acredítame la necesidad de estar ahí todo el tiempo. Es lo único que te va a pedir el tribunal fiscal. Luego, si haces una declaración jurada donde dices, yo viajé porque necesitaba viajar y no tienes el sustento, ¿ok? Fehaciente. ¿Es cierto que se ve el audio o soy solo yo? ¿O es solo Alberto? ¿Me confirman, por favor, como para tomar medidas? ¿O estamos bien? Ah, perfecto. Entonces, amiguito Fernando, debe ser un poco la conexión de... La conexión es todo, ¿cómo se dice de tu parte? Eh, Perfecto, nada más. ¿Se entiende la idea de fehaciencia? ¿Qué es fehaciencia? Mi capacidad de demostrarle a la administración tributaria que lo que yo digo ha ocurrido tal cual. Y estaba analizando esta RTF, ¿sí? Donde una empresa entrega temas promocionales a sus clientes. Miren, miren el nivel de detalle que tiene el contribuyente. Le entregó todos los productos a los trabajadores en cumplimiento de convenios sindicales y entregó los convenios que se habían firmado. Estrellita para el contribuyente. Los demás productos se entregó en contexto de promoción de sampling, lo que les explicaba, ¿no? Entregas promocionales gratuitas para que te guste el producto y posteriormente tú vayas y los compres. Presentó guías de remisión, comprobantes de pago y documentos adicionales. Tú entras a la RTF y dices, ¿qué documentos adicionales? Mira, lista de los eventos realizados por institución o evento promocional, es decir, tenía identificado cada evento al que se asistió. Correos electrónicos y fotografías de los eventos donde se daban las entregas publicitarias. Mire, está demostrando que se fue y entregó los productos. Perfecto. Carpeta documentada por evento en el que se incluían los planes de distribución y justificación del uso de los bienes entregados. Ay, ay, ay. Mira tú, ¿cuántos de ustedes hacen eso? ¿Cuántos de ustedes tienen un gasto con toda una carpeta bien hecha donde dice se va a hacer tal gasto por tal motivo?
y la forma en la que se va a hacer el gasto va a ser así, así, así. Este contribuyente lo tenía. Presentó además contratos y convenios laborales firmados como parte de los convenios sindicales, lo que les comunicaba hace un momento. Interesante, porque ha hecho una trazabilidad documentaria de todo de todo el proceso. Además que realizó explicaciones detalladas de las operaciones en las respuestas a los requerimientos, es decir, cada pregunta que le hacía la SUNAT se la respondía. Aún así perdió el contribuyente. A pesar de toda esta documentación, perdió el contribuyente. ¿Y por qué? Por fehaciencia. Les voy adelantando. Perdió en esto. Perdió en esto. ¿Y saben por qué? Lo que yo les decía, trazabilidad. No solamente tienes que contentarte con hacer informes, con hacer carpetas, con hacer proyectos y todas esas cuestiones. Tienes que lograr enlazar el gasto con el hecho. Pero no solamente enlazarlo de manera general, enlazarlo de manera detallada. Y ahí perdió el gasto. Cuando yo les hablo, les menciono estos elementos de la fehaciencia, es porque si alguno de estos falla, tu gasto perdió. Y eso fue lo que le pasó a este contribuyente. Ya no voy a decir lo que dijo la SUNAT, voy a decir lo que dijo el Tribunal Fiscal. El contribuyente debe mantener un nivel mínimo de elementos de prueba. ¿Y por qué lo hizo? Porque no sustentó de manera individual cada donación. Si en el mes hacía un evento, por ejemplo, hacía 5 eventos, ¿sí? 5 eventos. ¿Qué es lo que hacía este contribuyente? Emitía una boleta global. ¿Ustedes en una boleta global tienen trazabilidad del gasto? ¿De cuánto fue lo que se entregó efectivamente en cada evento? La respuesta es no. Y ese fue su talón de Aquiles de esa empresa. El que emitía comprobantes de manera global. Y eso fue lo que lo observó. Cada transferencia gratuita no fue realizada de manera independiente, sino que lo hizo de manera global. Y al hacerlo de manera global, ya no había trazabilidad del gasto. Y al no haber trazabilidad del gasto, el Tribunal Fiscal dijo, mira, tu obligación es mantener un nivel mínimo de elementos de prueba. Y como no has demostrado de manera directa cada una de las entregas, sino que has presentado documentación global a nivel de comprobantes, entonces yo no puedo verificar si efectivamente las entregas que se dieron en el evento A fueron correctas, las que se dieron en el evento B también fueron correctas o no. Dicho de otra manera o dicho de otra forma, esta es a veces una de las consultas que también me hacen en, ¿cómo se dice? En Navidad. William, queremos hacer una factura global por todas las canastas que vamos a entregar. Mi respuesta, si lo haces, asegúrate, asegúrate por lo menos de cuadrar con otros elementos, como sería un acta de firmas con cantidad recibida y hacer un detalle de facturas de compras de canastas o sea, que se engloben o que se anexen de manera concreta y de manera específica a esa factura global que estás haciendo. Porque de lo contrario, te va a pasar lo mismo que este contribuyente. Te van a reparar el gasto porque las guías de remisión eran individuales, pero recuerda algo, que las guías de remisión solamente acreditan el traslado de bienes, no la entrega. Y tú podrías decir, sí, claro, pero podríamos acercarnos o nos acercamos a la cantidad que se entregaron en ese evento, pero no lo es completamente. Las guías de remisión no son suficientes y este es un criterio que establece el Tribunal Fiscal. Miren, un contrato, un voucher de pago, un comprobante de pago, no acreditan fehaciencia de nada. Eso lo ha establecido el Tribunal Fiscal en múltiples RTFs. Así que, en este caso, las guías de remisión, como los ponen acá, tanto para el Tribunal Fiscal como para la SUNAT, no son suficientes. ¿Ok? Entonces, fehaciencia. Siguiente nivel, causalidad. ¿Qué es lo otro que yo tendría que hacer para yo proteger mi gasto cuando estoy trabajando? Causalidad. Miren, vamos a explorar un poquito de donaciones. Y me voy a ir más abajo y voy a poner esta parte aquí de causalidad. Y primero entendamos qué es la causalidad. Primero, antes que nada, la causalidad es un criterio que está establecido de manera literal, ¿sí?
primer párrafo del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Si nosotros hacemos un análisis de lo que significa la causalidad, estamos verificando que es un concepto potencial, ¿sí? Me faltaría pantalla para colocar todas las RTFs que han dejado en claro que cuando hablamos de causalidad estamos hablando de un concepto potencial. No estamos hablando. Claro que sí, Eric. Vamos a hacer exactamente. Mira, vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de entrar a causalidad y me voy a permitir responder ese par de preguntas vinculadas al caso que acabamos de hablar de las entregas gratuitas. No es tan mal que yo haga entrega gratuita, ¿sí? Es deducible totalmente, es legalmente válido, ¿sí? Es decir, se cumple con el primer criterio. Entregar muestras gratuitas como un tema promocional es legal. Aquí yo te pongo un check. Se cumple el primer pilar, el primer parámetro, la primera regla, no hay discusión alguna. La discusión en este caso ha sido por fehaciencia. ¿Qué significa fehaciencia? Muy bien. No es ilegal que tú entregues, no está prohibido que entregues muestras ¿cómo se dice?, a tus clientes o potenciales clientes a través de la modalidad que tú desees. Pero tienes que demostrarme, contribuyente, tú tienes que entender que debes de estructurar una, una forma de trabajo o una forma documentada de trabajo en la que estés en la capacidad de demostrarme que lo que tú me estás diciendo en un asiento contable, en esa 65 contra la 20, o la forma en que haya surgido el asiento con la entrega del producto, es verdadero. Lo que se discute en este caso, para entendernos todos, no es el hecho de que de que el contribuyente haya hecho entregas en promociones. No, no, no. Lo que se le está castigando al contribuyente es que no tuvo el detalle de vincular cada entrega en cada evento, de haber emitido comprobantes de pago globales y no por evento, no por entrega, sino que de forma general emitía comprobantes que acumulaban más de una entrega. Y por lo tanto, ante esa falta de identificación, a esa falta de detalle, esa falta de fehaciencia en su información, es que termina perdiendo el gasto. Si yo, este fuera un examen, ¿no? Pues fueran mis alumnos y yo les plantearía una pregunta a todos ustedes es, ¿por qué perdió el gasto el contribuyente de la jurisprudencia o de la RTF 0384 de la Sala 3 del 2022? ¿Por qué lo perdió? ¿Por legalidad? No, por fehaciencia. Específicamente, porque presentó comprobantes de pago de manera global y no pudo sustentarlo de manera individual. Ahora, cada gasto debe estar detallado en su propio comprobante de pago de manera detallada y cosas. Como comprador, yo te diré que sí. Como comprador, trata en lo posible de no aceptar comprobantes genéricos. Como comprador, pide que se te describa, tampoco de manera excesiva, pero por lo menos que se deje en claro lo que estás adquiriendo. Porque cuando hay problemas en las descripciones de los comprobantes de pago, te van a atacar por fehaciencia, no por causalidad, no por legalidad, no por los otros pilares que por ahí vamos a mencionar, te lo van a atacar por fehaciencia. El comprobante de pago no describe claramente por qué fue emitido o qué operaciones contuvieron, ¿no? No se generó esa veracidad. ¿Ok? Habiendo dicho eso, cierro, voy a ponerle aquí una X, cerramos legalidad, cerramos fehaciencia y nos vamos con el tercer pilar, el más famoso de todos, el que todo el mundo se protege, pero no se dan cuenta que hay dos por encima. Y de nada sirve que mi gasto sea causal si no está respetando la ley y no es fehaciente. Claro que sí, amigo Eric, por un concepto de retiro de bienes. El tema de retiro de bienes te obliga a entregar una boleta a título gratuito para que pagues el correspondiente IGB con la metodología, ¿no? Recuerden que el caso de las entregas promocionales, el 1% del promedio de las ventas de los últimos 12 meses anteriores a la fecha de entrega, esto se considera, bueno, hasta considerando, disculpen, el mes en que se realizó la entrega, no se consideran retiro de bienes. El exceso le aplicarás
le aplicarás esto, el tema que les digo. Pero independientemente de, tienes que emitir tu boleta por entrega a título gratuito. ¿Ok? Tienes que entregar tu boleta a título gratuito. Cerramos el concepto de fehaciencia. Hay mucho que hablar ahí, demasiado. Hemos dictado cursos de fiscalización donde hemos desarrollado el caso de fehaciencia, solo fehaciencia, en más de una sesión. La forma más resumida es la que lo hemos hecho. Ahora vamos a otro de los principios, lo repito nuevamente, uno de los más conocidos de todos, que es causalidad. Creo que para nosotros, aparte de, se me estaba escapando ese pequeñito gran detalle de amigo Leonard que tiene que ver justamente con la salida del Cardex, ¿no? Que tienen sus códigos y todo, pero de todas formas igual, vincular al comprobante de pago, por un tema de orden también, ¿sí? Eh, Muy bien, matamos el caso que acabamos de ver y avancemos, ¿no? Avancemos. Eh, Entrega de uniformes al personal. Ahí lo que nosotros vamos a hacer, porque eso no es una entrega como tal, eso califica como, ¿cómo te podría mencionar? Eso ya es meternos en el ámbito de condiciones de trabajo, ¿ok? Condiciones de trabajo y tendríamos que ver si está dentro de la descripción de la ley del IGB como retiro de bienes. ¿Sí? Es muy poco probable. Hasta ahora no he visto a una empresa entregando boletas por entregas a título gratuito de uniformes porque es más una condición de trabajo. Pero no quiero abrir puertas en este momento por las cuales no me gustaría transitar porque nos vamos a meter en un problema muy grande si empezamos a hablar de retiro de bienes. Porque retiro de bienes tiene muchas aristas. Entregas promocionales por medicamentos, sacar de esto algo por condición de trabajo, por consumo interno. O sea, ya nos vamos a marear y la idea es analizar justamente los elementos que se vinculan a una correcta determinación de un gasto con miras a hacer una correcta declaración de esto de nuestro impuesto a la renta, ¿no? Así que lo que voy a hacer a partir de este momento es declaro cerradas las consultas sobre retiro de bienes y entrega de bienes y nos centramos en el siguiente peldaño que es causalidad. Cuando hablamos de causalidad, y yo les estaba comentando, voy a utilizar este material que tiene que ver con gasto de donaciones, porque es uno de los que más se prestan para entender lo que es la causalidad. Les decía, RTF sobran para definir lo que es algo causal y sobre todo para dejar algo en claro. La administración tributaria siempre te va a querer vender la idea de que algo es causal cuando genera rentas de manera directa. Es decir, que si yo hago un desembolso de 10.000 soles, ese desembolso de 10.000 soles me tiene que generar rentas grabadas para que sea causal. Si no me genera rentas grabadas, no va. Es reparable. Te lo va a vender de esa forma. Muchas veces lo hace. Pero cuando llegue el caso al tribunal fiscal, el tribunal fiscal dice no. Causal no es algo que genere renta de manera directa. Causal es algo que tiene la potencialidad de generar rentas. Por ejemplo, les pregunto algo a ustedes. Si yo compro un bien a 25.000 soles, mercadería a 25.000 soles, dígame, ¿cuál es mi intención con esa mercadería? La respuesta es muy simple y obvia, pero necesito que me la digan ustedes para poder venderla. Lo que yo voy a hacer es venderla. Muy bien. ¿Y por qué la quieres vender, Claudia, y todos los demás? ¿Cuál es tu intención con la venta? ¿Cuál es tu fin supremo cuando tú empiezas a hacer un negocio? Es más, ¿cuál es el fin supremo de por qué ustedes están acá en este momento? Para obtener ganancias, ¿cierto? Ustedes están en esta clase porque quieren obtener conocimientos, los cuales los van a traducir en un mejor desempeño profesional que les va a permitir mantener su fuente de ingresos o ampliarla, ¿ok? Ampliarla. Pero principalmente nosotros compramos mercadería para venderla, ¿ok? Y si nosotros la vendemos, ¿ok? Si nosotros la vendemos, ¿cuál es nuestra intención? Nuestra intención es obtener ganancias, obtener rentas. Yo compro mercaderías para obtener rentas. Esa, eso me lleva a algo, de que cuando estamos hablando de costo computable, es decir, el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta, ustedes busquen la palabra causalidad y no la van a encontrar por ningún lado. ¿Saben por qué?
¿Por qué no van a encontrar la palabra causalidad o el requisito de que el costo computable sea causal? Porque yo ya compro con la intención de obtener rentas. Es decir, cuando yo compro mercaderías, cuando yo compro algo que lo voy a vender, la intención, la potencialidad está orientada a obtener rentas. Pero ahora, ¿qué pasa si lo compro a 25.000 y lo vendo a 20.000 por condiciones de mercado? He obtenido esa ganancia. Le voy a plantear aquí la manera. ¿He ganado? ¿He ganado? Respóndame todos, por favor. No, no he ganado. Para nada. No hay utilidad. Y ahora la pregunta que les planteo, y esa también es importante, Edwin, ¿eh? Miren, les planteo una pregunta. Yo no he ganado. Entonces significa que como no he ganado, ¿esto de acá es reparable? ¿Este costo de acá es reparable? Para nada, ¿verdad? Es deducible. Es deducible. ¿Y por qué es deducible? Lo repito nuevamente, con la intención de que se termine de entender la idea. La causalidad no es el principio que te dice que es aquello que genera rentas. No, no, no. Es aquello que tiene la potencialidad. Cuando yo compré, de seguro se vendía a 30.000 y yo quería, exacto, la intención. Esa es la palabra, Mauro. ¿Qué tal? Me olvidé de responderte el saludo. Eh, la intención. Miren, vamos graficando algo de manera puntual, así chiquitito, para terminar de entender a la causalidad. ¿Por qué yo compré a 25.000 soles? La respuesta es más que obvia, pero igual díganmela. ¿Por qué yo compro algo a 25.000 soles? Y tiene que ver con la venta. Porque se va a vender a menor o mayor precio. ¿Por qué yo compraría algo ahorita a 25.000 soles? Y la respuesta es, porque de seguro lo voy a poder vender por 27.000. ¿Cierto? ¿Alguno de ustedes compraría una mercadería por 25.000 soles sabiendo que se vende a 20.000? ¿Alguno de ustedes es Coca-Cola, por no decir otra cosa, para hacer eso? No, ¿verdad? Nadie. Creo que ninguno de los presentes se atrevería a hacer eso. Muy bien. Pero una cosa es lo que yo quiero, ¿no? Yo quiero que me suban el sueldo. Bueno, la señora que va a Palacio, sí, pues no, ella es capaz de hacer eso. Pero más allá de ella, ¿quién? Su ministro del Interior también podría ser, ¿no? Pero bueno, hagamos algo muy bonito. No hablemos de política porque si no cierro sesión y me voy a renegar a mi cuarto. Eh, les decía, esto, les decía lo siguiente, ¿no? Cuando yo compro, tengo la expectativa de que voy a obtener una ganancia. Y esa ganancia, ¿ok? Se traduce justamente en una potencialidad. Pero pasa de que a veces, cuando voy a vender, el mercado ya me dice 20.000 y por lo tanto tengo pérdida. Y ojo que esto no solamente se da a nivel del costo de ventas, se da a nivel de toda la estructura operativa, en los gastos administrativos, en los gastos de venta. Yo creo que contratando a dos personas más del área X, voy a incrementar mi productividad. Y efectivamente, incrementé la productividad, pero resulta que el mercado no incrementó la demanda y por lo tanto mis ventas se mantuvieron. Incrementé mis gastos, se mantuvieron las ventas, pérdida. Pero lo que importa es la intención. En el caso de la causalidad, vamos a decir que lo que importa sí es la intención, no el resultado final. Esa es la razón, ese es el fundamento por el que las pérdidas son arrastrables. Alguien se preguntó, oigan, ¿por qué arrastramos pérdidas de un periodo a otro? Porque el fundamento principal no es que generes rentas, es la intención que tuviste. Así que cuando ustedes estén hablando de causalidad, piensen siempre de que todos los gastos que ustedes realicen tienen un sentido empresarial, pero también entiendan de que a veces no funciona. Yo quiero que me suban el sueldo, me voy, hablo con el gerente y más bien me baja el sueldo porque resulta que estamos cortos.
Una cosa es lo que yo quise y otra cosa es lo que pasó. Entonces, eso de ahí es algo que ustedes tienen que trasladar al concepto de causalidad. Ahora, tienen que estar en la capacidad de probar de que lo que han hecho es causal. Si no tienen, no, es que el régimen especial ni siquiera hace un análisis de gasto, amigo Edwin. El régimen especial no hace un análisis de pérdidas arrastrables porque no hace declaración de renta anual como lo haría un régimen MIPE o un régimen general. No hace una declaración jurada de renta anual. Tiene una tasa fija, un FIT, de 1,5% de sus ventas. Y San se acabó, como diríamos, ¿no? Así que no, el RER no arrastra pérdidas porque no declara renta anual como lo indica Leonard. Sí, amigo Edwin, básicamente esa sería la respuesta. Ahora, no voy a ponerme a hablar, no voy a ponerme a hablar de las características de la causalidad, que es la normalidad, el carácter de razonable y el tema del, ¿cómo se dice? La condición de generalidad con los gastos de personal del inciso L, porque me tomaría un poco más. Lo importante es entender que en esencia algo es causal cuando tiene un evidente sentido empresarial, cuando yo quiero generar ingresos, pero propiamente de la actuación empresarial puedo terminar teniendo pérdidas. Eso es algo natural y propio, ¿ok? De un negocio. Y es justamente por ese sentido natural y propio del negocio que yo arrastro las pérdidas y las compenso en un futuro. Si la causalidad fuera aquello que solo genera ingresos, las pérdidas no serían arrastrables, ¿ok? Lo vamos a dejar ahí y nos vamos a ir más abajito y vamos a ir en contra de lo que es una cuestión causal. ¿Qué es lo contrario a la causalidad? La liberalidad. ¿Qué es liberalidad? No, ojo, no es libertinaje. Vamos a tener que remitirnos a la jurisprudencia porque la ley del impuesto a la renta no lo ha definido por ningún lado. La, la definición por excelencia de liberalidad desde el punto de vista del impuesto a la renta es lo siguiente, ¿no? Ahí estamos, por aquí tenemos a Elsa de Frozen. Esto. No, 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 eso es libertad. Eso es libertad, ¿no? Liberalidad va más por un actuar en un sentido de buena gente, ¿no? Yo soy buena gente. Es una acción dadivosa de entregar algo. Y el Tribunal Fiscal ha arrastrado un concepto de liberalidad a lo largo de los años. Miren, desde 2007, 2019, tú buscas a RTF 2021, 22, hasta incluso las últimas de 2024, donde se hable de liberalidad y se van a remitir a esta definición. Es el desprendimiento, el acto de dar, ¿no? La generosidad, yo te doy. La virtud moral, que consiste en distribuir, yo te doy. Generosamente sus bienes, yo te doy, sin esperar recompensa, ¿ok? Es decir, no hay un sentido oneroso, hay un sentido de simplemente yo te entrego. Amigo Guzmán, es un sí y un no. Y luego te explico por qué. Y vamos a utilizar estos ejemplos de liberalidad para entender el por qué. Miren, son todas aquellas cantidades satisfechas sin contraprestación alguna por parte del que las recibe. Dicho de otra manera, aplicamos la que decía, ¿no? Para aquellos que son cristianos, esto Jesús, dar sin esperar recibir. Eso es liberalidad. Ojo, alejemos el concepto de liberalidad, de libertad espiritual, de yo hago lo que quiero, libertad de poder desplazarme por el lugar que yo voy, libertad del sentido de, ¿no? De que nadie me puede obligar a lo que yo no quiero hacer. Estamos hablando de liberalidad, de esa facultad de yo tengo 5 manzanas y si quiero le doy una a Mauro y si no quiero no lo hago, así lo vea de hambre, porque tengo la libertad de hacerlo o no. Pero si lo hago por mi propia voluntad y se vuelve liberalidad si es que le digo, Mauro, toma una manzana y él me dice, ¿cuánto vale? No, nada, te la regalo. Ok, eso es un acto de liberalidad. ¿Por qué? Yo lo estoy entregando sin contraprestación alguna. Distinto es, Mauro, te veo de hambre, tengo una manzana, 50 céntimos, habla. Y eso es barato, hoy en día la fruta está más cara que los vegetales.
Si yo recibo por lo menos 50 céntimos, eso dejó de ser liberalidad. Eso ya tiene un concepto empresarial y por lo tanto es causal. ¿Cuál es la diferencia entre una liberalidad y una causalidad? Que el primero, la causalidad, es un concepto estrictamente empresarial y la liberalidad guardan un fin moral o espiritual que no tiene un sentido económico. Muy bien, evidentemente, ¿las liberalidades serán deducibles? ¿Qué opinan ustedes? ¿Las liberalidades serán deducibles? En concepto general, las liberalidades no son deducibles porque no tienen, ¿ok? No tienen un concepto empresarial. Y ahí, José Luis, amigo, permíteme hago una aclaración, ¿no? Hago una aclaración, porque recuerdan cuál es el principio fundamental o el primer principio dentro de nuestra escalerita, el principio de legalidad. ¿Qué significa? Yo estoy facultado de hacer lo que la ley me permite y estoy prohibido de hacer lo que la ley me prohíbe. ¿No? Es una regla básica que nosotros cumplimos en todo sentido dentro del derecho positivo, ¿sí? Ojo, que el derecho positivo no es un derecho que salga con cualquiera. El derecho positivo se le dice a la norma, al marco jurídico nacional. Aquellas normas como la ley del impuesto a la renta, el código tributario, la ley del IGB, forman parte del derecho positivo, mientras que el derecho natural son aquellas normas que no están escritas en un marco jurídico, pero que las cumplimos, como por ejemplo respetamos a nuestros padres. ¿En qué parte del Código Civil dice que tienes que respetar a tu padre? Ninguno, pero es parte de nuestra tradición, nuestra cultura. Derecho natural, nacemos y nos criamos con esas normas, ¿no? Evidentemente, así como hay gente que vulnera el Código Tributario, vulnera la ley del impuesto a la renta, que es parte del derecho positivo, también hay gente que va en contra del derecho natural, ¿sí? Porque yo digo respetar a sus padres y por ahí alguien dirá, no, pero hay quienes no lo hacen. Bueno, vulneraciones siempre van a existir y cada vez que hay una vulneración a una norma, también hay sanciones. Como por ejemplo, puede ser que tu padre, tú le faltes el respeto y de un cachetadón te haga dar 3 vueltas en el aire, ¿no? La sanción. La ley del impuesto a la renta, pues, establece multas con el Código Tributario en conjunto a las acciones por vulnerar el Código Tributario, que forman, lo repito nuevamente, parte del derecho positivo. Ahora, importantísimo es indicar lo siguiente, la legalidad. La legalidad está por encima de la causalidad, ¿sí? Yo estoy facultado de hacer lo que la ley me permite. Si algo no es causal y la ley me dice que, mejor dicho, si algo es liberal, es una liberalidad y la ley me permite deducirlo, lo puedo hacer. Y me retorno nuevamente al principio de legalidad que está por encima de la fehaciencia y la causalidad. El inciso X y el X1 del artículo 37 me permite regalar cosas, pero me las permite regalar no, no en un tema de lo que yo quiera regalar. No, me ha dado un tema de razonable. O sea, te voy a permitir gastos causales dentro de un concepto de razonabilidad. Y para mí razonable es un 10% de la renta neta, luego de compensar pérdidas. Y también te permito deducir alimentos que estén en buen estado, pero que ya nadie los quiera comprar. En lugar de botarlos, dónalos. Yo te permito deducirlos, pero a razón de un 1,5% de las ventas que hayas tenido de alimentos. Es decir, que si vendí un terreno, vendí un carro y vendí alimentos, solo voy a tomar la venta de alimentos para identificar ese límite del 1,5%. ¿Ok? Ahora, lo interesante de los gastos por donaciones es que su límite está sujeto a la renta neta luego de compensar las pérdidas arrastrables. Y esto me va a permitir entender algo que les voy a mostrar en un ratito nada más. Pero por lo pronto, se entendió con este ejemplo de que la causalidad está por debajo del principio de legalidad, porque seamos sinceros, ¿una donación es causal, sí o no? Ustedes van y regalan algo a una ONG. ¿Es causal eso? ¿Tiene un sentido empresarial? No. Seamos crueles por un instante y pensemos solo en términos de dinero. ¿Regalar tus cosas es empresarial? ¿Te genera? No, ¿verdad? Retornemos nuestra humanidad y digamos, regalar nuestros bienes.
¿Es un acto de bondad? ¿Es un acto espiritual? Sí. Entonces, ¿califica como liberalidad? Claro que califica como liberalidad. ¿Deducible? No. Si nos quedamos solo con la causalidad, las donaciones no son deducibles. Pero ahí nuevamente, ¿cuál pesa más, legalidad o causalidad? Respuesta, legalidad. ¿Cuál pesa más, fehaciencia o causalidad? Fehaciencia. Tú puedes decir que entregaste la donación, pero si no lo demuestras, tú puedes decir que has vendido la mercadería, pero si no lo demuestras, tú puedes decir de que te fuiste de viaje con tus trabajadores en un paseo en yate, pero si no lo demuestras, la causalidad está por debajo de la fehaciencia. Actualmente la administración tributaria te está pidiendo demostración de fehaciencia antes de meterse en causalidad. Antes se metía bastante en causalidad porque las empresas metían cualquier gasto, ¿no? Ahí a su contabilidad. Hasta que aprendió la empresa de que no podía meter cualquier gasto. Y ahorita la SUNAT nos está agarrando a todos, ¿no? A correazos, porque cuando pide la documentación interna que sustente el gasto, no hay, ¿no? Exactamente, esos dos estamos por aquí, pero nos estamos quedando a este nivel por el momento. Miren, para matar un poco las donaciones, en términos generales, ¿ok? Las donaciones me demuestran algo. Las donaciones tienen una forma interesante. Voy a ir más abajo, me voy a ir bien al fondo, ¿sí? No tanto como la popularidad de la presidenta, pero sí al fondo. Miren, ¿cómo nos han enseñado nosotros en los cursos, ¿sí? De los distintos cursos de cierre contable tributario o cálculo de adiciones y deducciones, activo y pasivo diferido? Nos han enseñado que tengo una utilidad contable, ¿sí? Tengo una utilidad contable. A esta utilidad contable de, por ejemplo, 15.000 soles, yo le agrego las adiciones y le quito las deducciones, ¿cierto? Vamos a decir 20.000 soles, por ejemplo, y acá deduzco 5.000 soles y obtengo mi base del impuesto a la renta, ¿cierto? Mi base del impuesto a la renta. O ya vamos a suponer, porque a veces son un poquito más juiciosos, y te dicen base de las participaciones a las utilidades. Luego de ello calculan las utilidades, supongamos una empresa comercial, y recién determinan la base, la renta neta imponible, ¿no? Renta neta imponible. Lo voy a poner así. Listo. Y sobre ello calculamos el impuesto a la renta, que sería el 0,29,5%, tomando en consideración el régimen general. Impuesto a la renta. Y de acá, de estas adiciones y deducciones, nos han enseñado que existen un activo diferido por impuesto a la renta, ¿sí? Por impuesto a la renta y un activo o un pasivo diferido, dependiendo, pasivo diferido también por impuesto a la renta. Estoy seguro que la gran mayoría de nosotros, de los presentes, está más que claro en esta dinámica y sabe a lo que me estoy refiriendo y que esta es la estructura clásica de un curso de declaración de impuesto a la renta. ¿Cuál es el detalle? Que esta es una estructura académica pero no operativa. ¿A qué me refiero? De que en la práctica esta estructura está coja, está recontra coja. Primero, porque de acá no sale. Estas adiciones y deducciones son las que se conocen como adiciones y deducciones de primera línea. ¿Cómo así de primera línea? Porque hay adiciones y deducciones de segunda, tercera y cuarta línea, aunque no lo crean. Las donaciones se consideran, o dentro de la dinámica, podríamos considerarla como deducciones de tercera línea. ¿Por qué? Porque las deducciones se calculan según norma después de aplicar las pérdidas compensables, es decir, las pérdidas arrastrables. Y para quienes hayan hecho una declaración de renta anual, saben que la dinámica va utilidad comercial. Sobre esto se calculan, por si acaso, las dietas al directorio, más la dieta al directorio. Luego, pongo mis adiciones y deducciones. Luego, compenso mis pérdidas y recién tengo mi límite de deducciones. Y sobre eso le agrego
nuevamente una adición o deducción. Es decir, sobre esta primera línea, yo le agrego y sobre este cálculo procedo con mi participación a las utilidades. Más o menos como es una hoja de trabajo completa. Así, así de acá. No los voy a emborrachar mucho, pero aparte de eso, aquí yo estoy poniendo adición por gasto de participación a las utilidades corriente y estoy poniendo deducción por ingreso a la participación a las utilidades diferido. ¿Cómo así? No se olviden, no se olviden que la participación a las utilidades también se calculan después de adiciones y deducciones. Por lo tanto, las adiciones y deducciones también generan activos y pasivos diferidos, pero por participación a las utilidades. Cuenta 62.9, cuenta 37.2 del plan de cuentas, es decir, no me los estoy inventando. Son cuentas que existen en el plan de cuentas, valga la redundancia, y que no nos suelen enseñar o no nos suelen explicar en una dinámica de cierre de determinación de impuesto a la renta, porque en realidad los diferidos empiezan con la clásica, ¿no? Adiciono las dietas, luego calculo el tema de participación a las utilidades o las donaciones, dependiendo, luego las agrego y las ajusto y crean esta hoja de trabajo y recién empezamos con lo de acá, que es, se podría decir, el tema de, eh, vamos a decirlo, con recién podemos hacer nuestra determinación del impuesto a la renta después de ajustar esos activos y pasivos diferidos por participación a las utilidades. Miren, para aquellos que no estén convencidos de que existen activos y pasivos por participación a las utilidades, recuerden y revisen la norma, ¿sí? ¿Ok? No, no, no. Miren, recuerden que la norma básicamente lo que te pide es justamente eso. Te pide de que tú calcules tu activo y pasivo diferido por participación a las utilidades, porque la participación a las utilidades, al igual que las donaciones, ¿ok? Al igual que las donaciones, se generan con base a la renta neta después de haber compensado las pérdidas arrastrables. Dicho de otra forma, si yo hago adiciones o deducciones, eso va a influir en mi participación a las utilidades. Así como yo reconozco activos y pasivos diferidos por impuesto a la renta cada vez que hago una adición o una deducción, lo mismo te pide la dinámica contable que hagas con la participación a las utilidades, porque si genero adiciones, estoy pagando más participación de las utilidades este año, pero cuando revierta la deducción, voy a pagar menos participación a las utilidades en ese año. Es la misma dinámica del impuesto a la renta. ¿Cuál es la diferencia? Que como ese gasto va antes de la determinación, vas a tener que hacer los ajustes que ustedes ven por acá. Adicionar justamente los diferidos. Es una dinámica que suena compleja, pero en realidad no lo es. Permítanme matarlo de donaciones con una RTF bastante interesante. Primero, quiero hacerles una pregunta. ¿Las adiciones y deducciones tienen efecto en la base de cálculo de el gasto por donación? ¿Sí o no? A ver, refresquemos memoria. ¿Las adiciones y deducciones tienen o no tienen incidencia en la base de cálculo de las donaciones, del límite por donaciones? Respuesta, sí lo tienen. Lo acabamos de decir hace un momento. Según el inciso X, es el 10% de la renta neta luego de compensar las pérdidas que se refiere el artículo 50, es decir, las pérdidas arrastrables. Para quienes hemos realizado una declaración jurada anual, sabemos que las pérdidas se compensan antes o después de las adiciones y deducciones. Vamos ahí. Vamos, colegas. Las pérdidas se compensan antes o después de las adiciones o deducciones. Después, ¿verdad? Después. Entonces, por simple lógica, ¿sí? Por simple dinámica del PDT, las adiciones y deducciones tienen incidencia sobre el límite de las donaciones.
A mayor adiciones, mayor límite. A mayor deducciones, menor límite. Noten lo que yo les decía hace un momento. Esta deducción o adición va a depender de adiciones y deducciones previas. Por lo tanto, esa metodología de meto todo en un saco y sobre eso calculo la participación de las utilidades y sobre eso calculo mi impuesto a la renta, queda bonito en el papel para una clase, pero no va a ser lo que tú al final tienes que aplicar en la práctica cuando quieres hacer términos de adiciones y deducciones. Ahora, si ha quedado en claro la idea, permítanme hacerles, ¿sí? Permítanme hacerles un caso interesante de un proceso de fiscalización. ¿Qué pasó? SUNAT nos fiscaliza. ¿Qué no suele hacer SUNAT cuando nos fiscaliza? ¿Nos regala deducción o nos regala adiciones? ¿Qué hace la SUNAT cuando nos mete en un proceso de fiscalización? ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos hace pagar más o menos? Nos mete mayores adiciones, ¿verdad? Nos regala todas las adiciones que quiera, absolutamente todas las adiciones que quiera. Bien, mira, ¿qué es lo que va a pasar? En un proceso de fiscalización, la administración tributaria va a venir y te va a meter reparos. Y en este caso, en esta RTF del año 2020, sucedió que a un contribuyente le metieron un reparo, vamos a suponer, de 150.000 soles, ¿sí? Como ejemplo. Pero lo que no hizo la SUNAT fue darse cuenta de que si le había puesto un reparo de 150.000 soles más, estaba moviendo la renta neta imponible. A causa de ese reparo, la SUNAT estaba cambiando a su vez también el límite de las donaciones. Por lo tanto, si cuando el contribuyente hizo su declaración y reconoció que su límite de donaciones era 105.000, no, 1.055, disculpen, ahora creo que ahí está mal mi fórmula. Sí, le he puesto un cero adelante de más. Ahora tiene un límite de 12.050. William, ¿cómo así? Muy simple, lo repito. Las adiciones y deducciones tienen impacto en la base de las donaciones, o es decir, el cálculo del límite de las donaciones. Si bien SUNAT te fiscaliza y te hace reparos acá, tiene que incrementar tu límite del gasto y deducir la diferencia. Fue algo que no hizo. El contribuyente reclamó de que no le estaba queriendo reconocer el nuevo límite de donaciones y SUNAT dijo, no, 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 ya tú has calculado tu límite de donaciones cuando has hecho tu declaración jurada. Yo lo único que estoy haciendo es modificarte algunas cosas, pero no, tú ya has determinado tu límite. ¿Qué dijo el tribunal fiscal? Dijo, no, la ley dice que el límite está vinculado a la renta neta después de compensar. Y tú cuando has reliquidado y le has calculado mayores adiciones, le has incrementado el límite. Por lo tanto, tienes que reconocer ese adicional que en el ejemplo que yo les estoy mostrando, ¿ok? Equivale a un total de 1.500 soles de gasto más. Eso es lo bonito de las adiciones y deducciones cuando sabes en qué parte van, porque resulta que hay cosas que se pueden mover, ¿ok? Eh, a ver, todo el material que ustedes están viendo acá, ¿sí? Es parte del material de un curso de impuesto a la renta que nosotros estamos dictando como Contagea, que inicia del 17 de febrero hasta el veintitanto. Son 2 semanas seguidas, no recuerdo bien, del 17 al 28 de febrero promedio, por ahí vamos. ¿Ok? Para aquellos que estén interesados en inscribirse, me he olvidado de descargar el flyer, las disculpas del caso, pero estamos todavía en precio de preventa. Son 10 sesiones, un total de 20 horas, ¿no? Académicas, bueno, no académicas, 20 horas totales y completas. Un precio que lo estamos dejando, y voy a ser bastante rápido, de 100 soles todavía hasta cierre de mes. El precio es bastante cómodo, como han podido ver, el material es bastante dinámico, si bien es cierto, estoy tratando puntos aleatorios. En las clases vamos a ir gasto por gasto haciendo un análisis jurisprudencial de cada uno de ellos. Justamente ustedes están viendo el material que tiene que ver únicamente con donaciones, a nivel tanto operativo como a nivel jurisprudencial.
sino que lo estoy utilizando porque me permite explicar algunas cosas. Eh, el precio ya está más que rebajado. No me dejarán mentir los presentes que por un curso de 20 horas con esta característica, otras empresas mínimo te lo están dejando a 200 soles, 170, 180. Pero nosotros, más que nada, lo que queremos es tratar de compartir conocimientos y estamos dando un precio bastante accesible. Un precio de 100 soles, como les digo, si están interesados, permítame, pongo por acá número de contacto, 94 89 19 038, para que puedan escribir y pedir esta información, ¿ok? Hay videos que estoy trabajando que van a ser exclusivos para aquellos que se inmatriculen al curso, esto vinculados justamente a causalidad y fehaciencia y algunas cosas que deben tener en cuenta al momento de hacer sus procesos. Y claro que va a estar Marta, también va a estar Marta. Así que nada, si esto que están viendo les parece interesante y lo poco que han visto les parece interesante, porque en realidad es poco, y sobre todo ya han visto más o menos un tantito de todas las RTFs que vamos a compartir con ustedes, porque todo lo que está acá es parte del material del curso. Por ejemplo, todo lo que es donaciones, que es lo que he estado trabajando, han salido en parte de estas RTFs. Todo lo que es liberalidad, que lo repito, les vamos a compartir, se los vamos a entregar, que está por acá con el tema de causalidad, y la causalidad viene con liberalidad, está acá. Entonces, son cosas que vamos a trasladar en cada una de las sesiones, porque, a ver, si yo les pido a ustedes que me definen qué es una liberalidad con base a la ley del impuesto a la renta, no lo encontramos. Si les pido que me definan qué es gasto recreativo, tampoco lo vamos a encontrar. Si le pido que me defina muchas cosas de procedimiento, por ejemplo, les hablaba yo de gasto de directorio, de gasto de viaje, la ley del impuesto a la renta no nos dice cómo. Todo está a nivel jurisprudencial, entonces toca hacer uso de todas las herramientas jurisprudenciales para poder nosotros estar bien más que claros en cómo va a funcionar aquello. Entonces, como lo repito, les voy a poner por el chat para quien quiera por ahí copiar el número, escríbame por ahí, inscríbanse, van a ser 10 sesiones en donde vamos a estar abocados principalmente a desarrollar criterio jurisprudencial respecto a los gastos del artículo 37 y 44 de la ley del impuesto a la renta, como por ejemplo este tema del software, ¿no? Este criterio, si bien es cierto, está en la norma, ha sido bastante desarrollado aquí. De 8 a 10 de la noche van a ser 2 semanas de seguido, las clases van a ser grabadas, van a ser entregadas básicamente por medio de enlaces para que puedan verlos en el momento que deseen, ¿sí? Eh, Detengo el espacio publicitario y regresamos a lo que más de uno de ustedes quiere ver, que es el caso, ¿no? O mejor dicho, más que el caso, ¿cuáles son las otras dos pilares? Que esto lo voy a desarrollar rapidito, ¿ok? Rapidito, que es formalidad, formalidad, y lo otro es valor de mercado. En formalidad ustedes me van a entender fácilmente porque es lo que nacemos. Este es el ABC del contador, como dirían los americanos. Tributación 101. Esta es una expresión muy anglosajona. 101 significa básico, principiante, ¿no? ¿Y por qué lo expreso en esos términos? No porque quiera ser ofensivo con alguno de ustedes. Todos hemos sido principiantes en algún momento. Yo empecé ordenando comprobantes de pago. Ese fue mi primer trabajo. Me entregaban pilas de comprobantes de pago y los ordenaba por fecha y proveedor para que los asistentes que registraban hicieran el trabajo, ¿no? Y a uno le tocaba mirar. Recuerdo también, y perdonen el ejemplo, pero me acabo de acordar que me tocaba revisar esos tickets que se imprimían con tinta térmica y que pasaban los días y se borraban. Y a veces te entregaban el comprobante de pago borrado y tú tenías que hacerla la de investigador contra luz y tratar de mirar el número de comprobante de pago, la fecha. Ya, yo empecé así. Ese fueron mis inicios, ¿ok? Es decir, yo empecé ni siquiera tocando una computadora para hacer un asiento contable. Yo empecé ordenando comprobantes de pago. Siempre hay un inicio para todos y ese fue el mío.
Entonces, cuando yo digo es de principiantes, es porque es de lo primero que nos enseñan. ¿Y qué es lo primero que nos enseñan? Y por ahí alguien mencionó el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. Amiga Lourdes, tienes todo por ganar, nada que perder. Estás en la etapa más emocionante de la carrera, que es todo lo que tú aprendes, todo lo que tú estás viendo en este momento es aprendizaje para ti. Te envidio en ese sentido, ¿sabes? Porque todo lo que escuchas es nuevo y emociona. En cambio, para mí, a veces no quiero sonar muy, ¿cómo se dice?, alzado, creído. Quienes me conocen saben que no es algo que me caracteriza, pero sí es cierto que a veces cuando escucho una clase, me aburro porque es como que ya eso ya lo he visto. Encontrar datos nuevos es complicado. Y es más difícil, requiere más horas de estudio, más horas de búsqueda. Descargo una RTF y prácticamente los conceptos son repetidos. Entonces, aprender es más de dedicación y estar ahí, dale, 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 para sacar un dato curioso. ¿Me entiendes? En cambio, no lo mires, y esto va un consejo para todos ustedes. Ustedes que están empezando, disfruten el camino, que están en la etapa más bonita de aprender. Están en la etapa de la novedad, en la etapa de que lo repito, cada cosa que se dice es nuevo, lo anotan, lo aprenden, lo replican, se emocionan porque están aprendiendo. Llega un punto en donde aprender es ya meterte, como se dice, correazos, ¿no? He revisado 10 RTFs y todos dicen lo mismo. Revisa porque quizás en la 11 encuentras algo nuevo. O quizás en la 12 y estás ahí dándole y dándole y ya no es tan divertido. ¿Ok? Así que nada, cada punto tiene su ventaja, cada punto tiene su preocupación, cada punto tiene su... Al final el camino es largo. Nunca dejamos de aprender y no se sientan mal. Estamos, para eso están acá, ¿no? Para aprender. Y ahí va la cosa, de eso va la cosa. ¿Ok? Eh, Vamos, Leonard, yo quiero que de grande seas mejor que yo. Esa sería la cuestión, pero sí se puede, ¿no? Y si te matriculas a mi clase, si te matriculas al curso, vas a estar más cerca. Mi momento del marketing, como se dice. Bueno, ¿a qué quiero llegar? ¿Por qué mencioné el tema de principiantes, el tema de, ¿no? de tributación 101? Eh, Porque creo que todos nosotros sabemos qué es lo que pasa si no tenemos el comprobante de pago, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes se atrevería a deducir un gasto si no tiene comprobante de pago? ¿Alguno de ustedes se atrevería a tomar un crédito fiscal, un gasto si no tiene la bancarización? ¿Ustedes se atreverían a tomar un gasto por mermas si no tienen el informe técnico de mermas? Ahora, les estoy diciendo algo novedoso, ¿no, verdad? Les estoy diciendo purititos, purititos, criterios básicos. Estoy diciéndoles puros criterios básicos. La formalidad es eso. El documento básico, básico, básico que necesitas y que de no tenerlo, disculpen la expresión, ya no pelees, ¿no? Está de más, o sea, déjate reparar. Tómalo como un castigo por equivocarte en lo básico. ¿No? La formalidad va de eso. La formalidad va del requisito documentario exigido como mínimo para poder tomar el gasto. Por eso lo estoy poniendo al fondo, no porque no sea importante. Yo podría ponerlo acá como primero, porque bajo un concepto de interpretación yo podría decir, a ver, ¿de qué importa la legalidad del gasto si no tienes el comprobante de pago? No sé si me dejo entender. Pero ¿cuál es el detalle? ¿Por qué nosotros presentamos comprobantes de pago? Porque la ley lo exige. ¿Se acordarán aquellos contadores que tienen más de 30 años y sobre todo que han estado trabajando allá por el año 2000, del año 2010, 2008, ya ejercían, que antes no era necesario sustentar el costo con comprobante de pago? ¿Por qué? Porque la ley no lo exigía. El artículo 20 no te pedía que demuestres el costo con comprobante de pago. El artículo 44 hablaba de gastos y el gasto está en el artículo 37, no en el 20.
Entonces el costo computable no debía ser sustentado con comprobante de pago. Sunat andaba perdiendo todos los gastos de reparo porque decía, no tiene el comprobante de pago. Y el contribuyente se defendía diciendo, ya ahí, la ley del impuesto a la renta no me lo pide. Nuevamente, la legalidad, la importancia de la legalidad. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no obliga. Entonces, se modificó allá por el año 2012, ¿no? Decreto legislativo, creo que el 1111 o 1112, algo por ahí. Y agregaron ese parrafito en el artículo 20 que dice, el costo deberá ser sustentado en comprobante de pago. Listo. Nuevamente, la legalidad se hace presente y demuestra que todo lo que está acá depende de esto. Todo la causalidad, la formalidad, el valor de mercado es porque la ley lo pide. Por eso que la ley está la legalidad está por encima de los otros. ¿Ok? Entonces no le voy a dar muchas vueltas a esto porque todos sabemos que si no tengo comprobante de pago, no he bancarizado, no he depositado la detracción, no tengo mi informe de mermas, no he presentado mi destrucción, mi acreditación de destrucción, no voy a poder tener ciertos gastos. O sea, si hay un documento que la norma me lo pide, lo debo tener. No puedo pretender en lo más mínimo deducir un gasto si no lo tengo. Valor de mercado. Aquí sí quiero hacer un disclaimer, o más que un disclaimer, creo que la palabra correcta es una aclaración. Miren, característica de causalidad, lo puse por acá, razonable. Y por acá estoy poniendo valor de mercado. Una vez me hicieron una observación y me dijeron, William, tú no estás duplicando concepto porque el correcto valor de mercado no está dentro de una de las características de la causalidad que me pida que sea razonable el gasto. Y la respuesta es no, no es así, no es lo mismo, ¿sí? No son lo mismo. Y esto te lo explico acá porque va a ser fácil de entender. Vamos a poner valor de mercado. Valor de mercado. Por ejemplo, una Nintendo, una Nintendo Switch, ¿sí? Está, una OLED, está en promedio, le vamos a poner 2000 soles, ¿ok? Ahí está, una Nintendo Switch, 2000 soles. Esto es valor de mercado. Tú le vas a regalar a todos tus trabajadores, ¿ok? Tú le vas a regalar a todos tus trabajadores una Nintendo Switch por Navidad. Tienes 10 trabajadores y pasas gasto de regalo, ¿ok? Gasto de regalo, adivina cuánto, 100.000 soles. Divide. ¿Es razonable el gasto? ¿Les parece razonable? La respuesta es, el gasto está a valor de mercado, ¿ok? El gasto está a valor de mercado. Son 2000 soles cada uno, pero no es razonable. ¿Por qué? La cantidad. Has regalado el equivalente a 50 o has regalado 50. ¿Y cuántos trabajadores tienes? 10. Parece chiste, pero es anécdota, como dicen algunos. ¿Por qué lo digo? Hay justamente una RTF por ahí que no me voy a ir a buscarla, pero donde básicamente, a ver, permítame, creo que está en gasto de canastas por aquí. Gasto de canastas, canastas navideñas. Por aquí debe estar. Gastos navideños, gasto de personal, inventarios, implementos, conceptos remunerativos, fiscalización de inventarios, gastos recreativos por premios. Lo debo tener en mi otra base de datos. Pero hay una RTF muy curiosa de gastos navideños que por ahí esto encontré, donde le digo, parece chiste, pero es verdad. Una empresa que tenía 10 trabajadores y regaló el equivalente a 70 vales. La administración tributaria le reparó el gasto del exceso de 60 porque no era razonable. A lo que quiero llegar un poquito con la diferencia entre el uno y el otro. Valor de mercado analiza de que el importe que tú estás declarando a nivel de unidad, a nivel de operación, sea lo que verdaderamente generan en transacciones.
Estamos hablando del artículo 32 para operaciones entre terceros y el 32A entre vinculados, los famosos precios de transferencia. ¿Ok? Sí, claro que sí. Por aquí tengo como para regalar remuneración, reglas de remuneración de valor de mercado. Tengo un total de 60 y tantas. No, bueno, 11 RTFs. Con algunos resúmenes por si quieres, ¿no? Ya sabes, si se inscriben, le voy a compartir todo esto. Así que, bueno, les paso por el grupo un par de RTFs porque hay un tema de reglas de valor de mercado. Sí, yo creo que sí es posible. ¿Ok? Les voy a pasar algunos, pero se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp de Contagea. Creo que algunos están en Contagea y se lo voy a pasar también a Gusto para que los comparta por ustedes ahí. El Excel sí, no, porque el Excel es material exclusivo de la gente que se escriba al curso. Las disculpas del caso, ¿sí? Eh, el Excel sí, esto es material que es para aquellos que se han inscrito. No lo puede estar regalando, entenderán de que ellos están haciendo un esfuerzo económico y más que nada es eso. Después las RTF sí se las puedo compartir porque son de libre disposición. Eh, Muy bien. Ahora, vamos a poner lo siguiente, ¿no? Esto. Claro que sí, te vamos a compartir el enlace, te comparto el enlace esto a Gusto y que él se los comparta a todos ustedes que se han inscrito por las redes. Ah, por cierto, el día de mañana vamos a tener un curso de CIRE totalmente libre y el día jueves vamos a tener un curso totalmente libre también sobre análisis de RTFs vinculados a impuesto a la renta. Tenemos clases libres todas las semanas, así que inscríbanse a nuestro grupo que ahí hay diversión seguida. A ver, fuera de esto, ya como para cerrar la clase también, porque ya estamos llegando casi a las 10 de la noche y me imagino que más de uno también ya está un poquito cansado, es lo siguiente, ¿sí? Lo siguiente. Quiero que terminemos de entender esto de valor de mercado. Valor de mercado es solamente que la operación esté al valor de transacción ordinaria. Donde no se estaría cumpliendo el valor de mercado es que si a mí me venden Nintendo Switch por valor de 5.000 soles cada una. Ahí sí ya está rompiendo el valor de mercado, está sobrevalorado. Y yo puedo haber entregado las 10, ¿sí? Yo entrego las 10 por 10. ¿Es razonable? Sí, son 10 trabajadores, 10 Nintendo Switch, pero no está valor de mercado. Aquí hay un reparo por el valor de mercado. Pero si me han vendido a 2.000 soles, está cumpliendo el valor de mercado. Pero si yo entrego 50, ya no es razonable. Esa es la diferencia. Valor de mercado es el valor unitario y razonabilidad es la cantidad del gasto. A ver, ¿cuánto me han cobrado por pintarme la pared del edificio? Me han cobrado, no sé, 5.000 soles. Perfecto, no hay problema. Así está el pintado. Pero le he pintado 20 veces en el año. Dígame, ¿es razonable pintar 20 veces? No, ¿verdad? Entonces se nota la diferencia entre valor de mercado a nivel cuantitativo y razonabilidad a nivel de causalidad. La razonabilidad está en la cantidad del gasto. Claro, esas son cosas que se mueven, ¿no? Pero ya es otro sentido, amigo Leonard. Básicamente lo que nosotros hacemos es definir el principio. Es decir, básicamente te doy el concepto, cómo ya hagan ustedes sus movimientos, ya es tema ya de su propia cosecha. Yo les digo cómo se hace el arroz. Ya si ustedes le ponen más ajo, le ponen un poquito de Inomoto, quizás te gusta con ají y le metes, bueno, ya es tema al gusto, ¿no? Pero básicamente lo importante es entender las diferencias. Y para mí, cierro con esta pregunta para todos los presentes, es, ¿se entiende la diferencia entre razonabilidad y valor de mercado? Ambos hablan de cantidades, ambos hablan de precios, pero la razonabilidad habla qué tanto necesitaste del gasto, mientras que el valor de mercado es cuánto te costó el gasto, ¿no? Y por ambos lados te lo pueden ajustar. Miren, consejo final del día, ¿no? De esta clase es
la siguiente. Si yo quiero hacer un planeamiento tributario interno, estos son los 5 esquemas que tú tienes siempre que verificar. No es la primera vez que hablo de esto, ya debo ser como que la 10ª vez que doy una clase sobre esto. Y siempre lo voy a repetir y lo voy a hacer tantas veces como sea posible, porque no hay más. A veces gastamos cantidades ingentes de dinero, bastante, en asesores con nombres estrambóticos y apellidos refinados y extranjeros, ¿no? Que pareciese que entre más italiano, más estadounidense y más alemán sea el apellido, más bueno es el tributarista, ¿no? Entonces, pero siempre va a replicar en lo mismo, en estos 5 puntos. El esquema de análisis van a ser estos 5 puntos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos tienen datos que tú no tienes porque ya no solo leen la ley, también verifican todos los criterios jurisprudenciales y tienen en claro, básicamente, cuáles son los requisitos que te pide la norma para poder no solamente deducir a nivel de ley, sino también a nivel jurisprudencial, a nivel de cuál es el criterio que toma el tribunal fiscal frente a estas situaciones, y por eso te dan datos que a ti te parecen sacados de otro mundo. Y es por eso justamente que el curso que les estaba comentando ha sido diseñado principalmente no solo en revisar lo que dice la ley, sino que principalmente verificar cuál es el criterio jurisprudencial que se aplica a ese aspecto puntual de la ley según el tribunal fiscal. ¿Sí? Lo repito nuevamente, esto un gusto haber compartido con ustedes la clase el día de hoy. Este es el número de contacto porque por si están interesados en inscribirse al curso. En caso contrario, los invito al grupo. Le voy a pasar a Augusto, lo repito nuevamente, el enlace que se los comparta con ustedes para que puedan unirse, porque nuevamente le comento, compartimos material, clases libres y por ahí nos vamos conociendo un poco más y vamos haciendo creciendo esta pequeña comunidad que se llama Contagia, que básicamente tiene como eslogan, contágiate de una forma diferente de aprender la contabilidad. Se me cuidan todos. Muchas gracias. Gracias, William, nuevamente por esta magistral clase. Solamente comentarles, amigos, que estamos compartiéndoles un enlace de nuestra publicación en Facebook para que nos dejen sus comentarios, ¿no? En esta publicación, nuestra publicación de Facebook, para que nos dejen sus comentarios, qué tal les ha parecido el curso y poder estar enviándoles a aquellas personas por interno, chat de Messenger interno, la grabación de la sesión. Bien, solamente déjenos su comentario con sus opiniones y le estaremos compartiendo a esas personas el video de esta sesión. Más que decir, paso a despedirnos y agradeciéndoles una vez más por poder estar presente en esta serie de cursos que venimos dictando. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena noche.